La mañana en que Josefa pisó nuevamente la hacienda de San Isidro, el polvo rojo de Veracruz se levantaba como sangre del suelo. Había 32 años que no volvía. Su cuerpo lo recordaba en cada articulación, en cada cicatriz que cruzaba su espalda como mapas de dolor olvidado. Llevaba un peso en el bolsillo, un peso exacto. Eso era todo lo que costaba la choza ahora que don Ricardo Merino había muerto, sin herederos legítimos, y sus posesiones se dispersaban como ceniza. La revolución había llegado también a estas tierras. Los tiempos habían cambiado, decían. Pero Josefa sabía que los tiempos nunca cambian, solo se disfrazan. Tenía 63 años. La piel le colgaba como cuero viejo de sus brazos, y sus manos, aquellas manos que habían cosechado caña, lavado ropa, parido 2 hijos que le arrebataron antes de que pudiera amamantarlos, temblaban ligeramente mientras caminaba por el sendero de polvo que dividía los campos abandonados. La hacienda dormía. Los campos de caña no habían sido sembrados en 3 años. Las casas de los peones estaban vacías, sus techos hundidos, las puertas arrancadas por la intemperie o por manos desesperadas que buscaban algo que vender. La revolución había liberado a muchos, pero también los había dejado sin tierra, sin trabajo, sin nada. Algunos habían huido a las ciudades, otros habían muerto en las batallas entre federales y revolucionarios. El silencio que reinaba en San Isidro era el silencio de los lugares donde la sangre ha sido derramada y nadie se atreve a regresar. Josefa caminaba lentamente, con una bastón de madera que había cortado ella misma hace meses, en los cerros de Orizaba donde vivía con su hermana. Vivir con su hermana. Una frase generosa para describir los años que había pasado durmiendo en un cuarto sin ventanas, cocinando para una familia que apenas la toleraba, trabajando en los huertos por comida y un techo. Libertad. Eso era lo que le había dado la abolición formal en 1829, y luego nuevamente en la práctica tras la revolución. Libertad para ser pobre en paz. Libertad para envejecer sola. Pero Josefa no había venido a San Isidro por libertad, había venido por la verdad, y la verdad vivía en la choza. La choza había sido construida al borde de la propiedad, cerca del arroyo que bajaba de las montañas. Era una construcción de adobe y techo de palma, pequeña, apenas más grande que una capilla. Don Ricardo la había mandado edificar cuando Josefa tenía 19 años. Recién llegada a San Isidro, comprada en el mercado de Veracruz a un traficante que la había traído desde la costa africana. Su nombre verdadero ya olvidado, reemplazado por uno que sonaba como un susurro de cristiandad forzada. En esa choza, don Ricardo había venido cada noche durante 17 años. A veces traía aguardiente, a veces traía violencia, a veces traía ambas cosas. Josefa no contaba los años de esa manera. Contaba en cicatrices, en noches sin dormir, en hijos que nunca fueron realmente suyos, porque sus cuerpos pertenecían a la hacienda. Ahora, mientras se acercaba a la puerta podrida, Josefa sintió que algo dentro de ella se quebraba silenciosamente. La choza estaba cerrada. Una cadena oxidada rodeaba la puerta y una aldaba de hierro colgaba como una lengua muerta. En las ventanas, tablones de madera bloqueaban la luz. Josefa sabía por qué. En los pueblos cercanos decían que la choza estaba maldita, que en las noches se escuchaban gritos de mujer que venían de su interior, que quien entraba salía enfermo, o loco, o no salía. Supersticiones, miedo, lo que siempre usaban los hombres para proteger sus secretos. Josefa sacó el peso de su bolsillo. La moneda brillaba en la luz de la mañana. Había ahorrado durante 5 años para tenerlo. 5 años de trabajo a cambio de un peso y una escritura que el escribano del pueblo le había prometido hacer si pagaba. Una venta legal, aunque fuera absurda. Una choza sin valor en una propiedad que ya no producía nada. Pero para Josefa valía más que cualquier oro. Golpeó en la puerta. El sonido fue sordo, apagado, como si la madera estuviera llena de polvo y silencio. Nadie respondió. Nadie respondió porque nadie vivía allí. La choza había estado vacía desde que don Ricardo murió, hace 3 meses, de un accidente al caer de un caballo.
o eso decían. Josefa había escuchado la historia en el mercado de Orizaba, contada por una mujer que había sido cocinera en la hacienda. Don Ricardo estaba ebrio, su caballo se asustó, cayó en una zanja, roto el cuello, muerto en el acto. Josefa no creía en los accidentes. Utilizó su bastón para golpear nuevamente, esta vez más fuerte. La cadena que rodeaba la puerta se movió, haciendo un sonido metálico que pareció echar a volar pájaros invisibles desde los árboles circundantes. ¿Hay alguien?, gritó en español, aunque sabía que no había nadie. Solo lo hacía para escuchar su propia voz, para confirmar que existía en este lugar, que le había negado su existencia durante tanto tiempo. El silencio le respondió. Josefa caminó alrededor de la choza, inspeccionando las tablones que cubrían las ventanas. Estaban podridos, carcomidos por la humedad y los insectos. Algunos se desprendían fácilmente del marco. Con su bastón, logró empujar uno de ellos y crear una grieta lo suficientemente ancha para mirar adentro. La oscuridad era casi completa. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse. Lo que vio fue una habitación vacía, suelo de tierra, paredes de adobe desnudas, nada más. Solo polvo, telarañas y el olor a cierre, a humedad, a tiempo detenido. Pero había algo más. En la esquina más lejana, donde la luz del exterior apenas llegaba, Josefa distinguió lo que parecía ser un bulto, algo que no era parte de la construcción, algo que estaba enterrado. Su corazón aceleró. Necesitaba entrar. Necesitaba tener la llave. Durante las siguientes horas, Josefa caminó hacia el pueblo de San Isidro. Era un pueblo pequeño, construido en las faldas de las montañas, con casas de adobe y techos de tejas rojas. La plaza central era donde se reunía la vida, la iglesia, la tienda, el ayuntamiento, la cantina. Era donde los hombres hacían sus tratos y donde los rumores se tejían como redes. El escribano se llamaba Don Álvaro. Era un hombre de 60 años, flaco, con los ojos de alguien que ha visto demasiados documentos y muy pocas verdades. Vivía en una casa pequeña junto a la iglesia y su despacho estaba lleno de papeles amarillentos y tinta vieja. Josefa entró sin llamar. Don Álvaro levantó la vista, sorprendido. No muchas personas entraban así en su despacho, menos aún mujeres viejas con bastones y ropa remendada. «Don Álvaro», dijo Josefa, «vengo por la escritura de la choza». El escribano parpadeó, luego sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ah, sí, la vieja Josefa. Todos los años vuelves a preguntar por esa choza maldita. Este año finalmente traes el dinero, ¿eh?» Josefa no respondió. Solo puso el peso sobre su escritorio. Don Álvaro tomó la moneda, la examinó, la giró en su mano. Era válida, era real. «La escritura está hecha», dijo finalmente, sacando un papel de un cajón. «Te la vendo por ese peso, es un robo, lo sabes. Pero nadie más la quiere, y don Ricardo debe tener sus deudas pagadas. Él no dejó herencia clara. Todo se dispersa. La choza es tuya si la quieres». Josefa tomó el papel. Sus manos no temblaban ahora. Temblaban menos cuando hacía lo que había planeado hacer durante 32 años. «Necesito la llave», dijo. Don Álvaro la miró largamente. Luego se levantó, caminó hacia un armario viejo y sacó una llave de hierro, oscura, pesada, antigua. «Esta abre la choza», dijo, extendiéndola. La tenía don Ricardo. Cuando murió, la encontraron en su bolsillo. Yo la guardé. Pensé que algún día alguien vendría a buscarla. «¿Y viniste yo?», preguntó Josefa. «Viniste tú», confirmó don Álvaro. Josefa tomó la llave. Pesaba más de lo que esperaba. Cuando salió de la casa del escribano, el sol estaba bajo en el horizonte. Las montañas proyectaban sombras largas sobre el pueblo y el aire se enfriaba con la llegada de la tarde. Josefa caminó directamente hacia la hacienda. No fue lentamente. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo que parecía urgente, desesperado, como si el tiempo le hubiera acortado. Llegó a la choza cuando el cielo era de un azul profundo. Ese momento en que la noche está por comenzar, pero aún no ha llegado completamente. Un momento suspendido.
Un momento de transición. Josefa abrió la cerradura. La llave giró en la oxidada cerradura con un sonido que pareció gritar. La cadena cayó al suelo. La puerta se abrió lentamente, chirriando en sus bisagras viejas. Dentro de la choza, la oscuridad era casi absoluta. Josefa había traído una vela. La encendió con un cerrillo que sacó de su bolsa. La pequeña llama iluminó la habitación con una luz temblorosa y frágil. Lo primero que vio fue la oscuridad. Lo segundo fue el bulto que había visto a través de la grieta de la ventana. Era un escritorio, un pequeño escritorio de madera, podrido, comido por los insectos, pero aún reconocible. Estaba en la esquina más lejana de la choza, como si alguien lo hubiera querido esconder en las sombras más profundas. Josefa se acercó lentamente. La vela iluminaba su rostro, reflejado en la oscuridad, como un fantasma de sí misma. Abrió los cajones del escritorio. Estaban vacíos, pero debajo, en el suelo de tierra, había algo enterrado. Solo la punta de un objeto de cuero asomaba, oscuro, antiguo. Josefa se arrodilló. Sus rodillas protestaron, su espalda protestó, su cuerpo entero protestó contra el movimiento, pero ella lo ignoró. Con sus manos comenzó a cavar en la tierra, empujando la suciedad a un lado, exponiendo lentamente lo que estaba bajo tierra. Era un baúl, un pequeño baúl de cuero y metal, del tamaño que cabía en las manos de una persona. Josefa lo sacó de la tierra. Estaba cerrado con un candado, pero el candado estaba oxidado y se rompió fácilmente cuando lo golpeó con una piedra que encontró en el suelo. Abrió el baúl. Dentro, envuelto en tela de lino que había amarillentado con el tiempo, había un diario. Un cuaderno de cuero con páginas de papel delgado, lleno de escritura en letra pequeña y cuidadosa. Y junto al diario había dinero, billetes y monedas. No mucho, pero suficiente para que Josefa supiera que era dinero que había sido guardado, ahorrado, ocultado, dinero que alguien no quería que supieran que existía. Josefa tomó el diario con las manos temblando. No sabía leer bien. Sabía leer lo suficiente para reconocer nombres, para descifrar palabras simples. Pero lo que leía en esas páginas era suficiente para que comprendiera. La letra pertenecía a don Ricardo, y las palabras hablaban de culpa, de crímenes, de noches oscuras cuando había venido a esta choza no solo para violar a las mujeres esclavas, sino también para registrar sus crímenes, para contarles a las páginas lo que su boca nunca podría confesar a otros hombres. Había nombres, había fechas, había descripciones de violencia que Josefa reconocía en sus propios cicatrices. Uno de los nombres era el suyo, Josefa. Repetido una y otra vez. Leyó fragmentos. La Josefa gritaba hoy cuando la llevé a la choza, gritaba como un animal. Nadie la escucha. Nadie escucha los gritos aquí. La tierra se los traga. Ella es mía. Su cuerpo es mía. Su dolor es mío. He escrito esto para que cuando muera, alguien sepa que existió algo más que la vida pública que todos ven. He escrito para que exista una verdad que no pueda ser negada. Josefa cerró el diario. No podía leer más. Se sentó en el suelo de la choza, en la oscuridad, con la vela derritiéndose lentamente en su mano. Afuera, la noche había llegado completamente, y a través de las grietas en las paredes de adobe, Josefa podía escuchar algo que sonaba como viento, o como gritos lejanos, o como el sonido que hace la tierra cuando sostiene el peso de demasiadas vidas no vividas, demasiadas historias no contadas, demasiada verdad enterrada. La choza era suya ahora, y la tierra le había devuelto sus gritos. Capítulo 2. La tierra habla. Durante 3 días Josefa no salió de la choza. Llevó comida, agua, una manta vieja, y permaneció dentro de esas paredes de adobe como si estuviera en una tumba que elegía ocupar voluntariamente. Otras personas podrían haber llamado a eso demencia, locura, el efecto de la maldición que todos decían que vivía en ese lugar, pero Josefa sabía que no era locura, era necesidad. Era un acto de presencia tan urgente como respirar. El diario de don Ricardo revelaba más a cada lectura. Josefa había encontrado una mujer en el pueblo,
Una maestra de escuela llamada Irene, que le leía las palabras en voz alta, página por página, en el silencio de una habitación trasera de la tienda, donde nadie podía verlas juntas. Irene tenía 35 años y su madre había sido esclava en San Isidro. Comprendía, no hacía preguntas, solo leía. Lo que emergía del diario era una cronología de violencia que abarcaba 17 años, no solo violaciones, también robos. Don Ricardo había estado robando dinero de la hacienda, pequeñas cantidades cada mes, ocultándolas en el baúl. Lo hacía para tener un fondo que justificara su existencia posterior a su muerte, decía en una entrada. Un fondo que permitiera que su vida fuera recordada como algo más que una vida de placer y destrucción. Como si esconderlo pudiera hacerlo menos verdadero. Había también menciones de otros hombres que venían a la choza, otros hombres con poder, con apellidos que Josefa reconocía. El padre del pueblo, un general federal que había acampado en la hacienda durante la Revolución, el hijo del gobernador de Veracruz. La choza no era solo el lugar de los crímenes de don Ricardo, era un lugar de crímenes compartidos, de silencio comprado, de cuerpos de mujeres usados como moneda de cambio entre hombres que jamás imaginaron que alguien escribiría la verdad. Cuando Josefa volvió a la choza después de la tercera lectura, su cuerpo se movía lentamente, como si llevara el peso de 17 años en sus huesos. Había decidido lo que haría, pero primero necesitaba que otros supieran, no para venganza. La venganza era una cosa que Josefa había aprendido a no desear hace muchos años. La necesitaba porque la verdad, sin testigos, es solo una historia que se desvanece cuando muere el que la conoce. Comenzó a excavar en el suelo de la choza. Bajo el escritorio podrido, donde el baúl había estado enterrado, la tierra era suave, trabajada, recientemente removida. Josefa utilizó sus manos y un trozo de madera vieja para cavar más profundamente. A 3 palmos de profundidad, sus dedos tocaron algo duro. Eran huesos. Primero pensó que era un animal, pero cuando continuó excavando, los huesos tomaron forma, una mano pequeña, un cráneo diminuto, costillas frágiles como ramitas. Era un bebé, enterrado en la tierra de la choza. Josefa se sentó de golpe, su respiración convirtiéndose en jadeos. Luego, muy lentamente, continuó excavando. Excavó durante horas, hasta que el suelo de la choza mostró una pequeña tumba. 5 bebés enterrados a diferentes profundidades, como semillas de una cosecha de dolor. Josefa reconoció la verdad en ese momento. No necesitaba leer el diario para saber qué había sucedido. Lo había vivido. Los bebés que le habían arrebatado. Los bebés que nunca había visto después de nacer. Los bebés cuyas muertes nunca le habían explicado. Aquí estaban, en el suelo, en la choza, enterrados donde don Ricardo podría venir cada noche y pisarlos. Josefa lloró entonces. Lloró como si sus lágrimas pudieran llenar las cavidades vacías donde esos cuerpos habían permanecido durante 32 años. Cuando oscureció, salió de la choza. Caminó directamente al pueblo, a la casa del cura. El padre Mateo era un hombre de 72 años, sacerdote en San Isidro durante 43 años. Había confesado a don Ricardo cientos de veces, había absuelto sus pecados, había recibido dinero de don Ricardo en forma de donaciones a la iglesia, dinero que ahora Josefa sabía que era dinero robado, dinero que don Ricardo daba para comprar la complicidad del cielo. Josefa golpeó su puerta cuando la noche estaba en su punto más profundo. El padre Mateo abrió sorprendido, con una vela en la mano. «Padre», dijo Josefa, «necesito hablar con usted». Lo hizo entrar a la choza al amanecer siguiente. Lo llevó bajo tierra, le mostró los huesos, le mostró el diario. El padre Mateo se arrodilló en la tierra y rezó en silencio durante casi 1 hora. Cuando se levantó, su rostro había cambiado. Había envejecido años en esa hora. «¿Qué quieres que haga?», Fernino preguntó. «Quiero que todos lo sepan», dijo Josefa. «Quiero que nadie pueda negar lo que sucedió aquí. Quiero que la tierra vuelva a estar sagrada, no maldita. Quiero que mis hijos reciban un entierro cristiano.
Quiero que sus nombres sean recordados. El padre Mateo asintió lentamente. Al mediodía, la noticia se había dispersado por el pueblo. El sacerdote había hablado. La choza maldita no era maldita por un espíritu. Era maldita por la verdad. Era maldita por los crímenes que había contenido, por los cuerpos que había ocultado, por los gritos que había sofocado. La multitud llegó a la hacienda de San Isidro durante la tarde. No era una multitud violenta. Era una multitud de personas que vinieron en silencio, con velas, con flores, con la gravedad de quienes entienden que están en presencia de lo sagrado. Exhumaron los huesos cuidadosamente. Cada bebé fue envuelto en tela limpia. El padre Mateo rezó por cada uno, dándoles nombres que Josefa sugirió: María, José, Esperanza, Gracia, Luz. Esperanza, Gracia, Luz. Los nombres que ella nunca había podido darles en vida. Los enterraron en el cementerio del pueblo, en una tumba compartida, con una cruz de madera donde estaban grabados sus nombres. El pueblo entero asistió al funeral. Incluso los que habían dudado de Josefa vinieron. Incluso los que habían crecido escuchando que la choza estaba maldita, vinieron a descubrir que la maldición no era del espíritu, sino de la historia. Pero entonces, algo cambió. 2 días después del funeral, comenzaron a llegar las amenazas, anónimas, escritas en papel tosco y dejadas debajo de la puerta de la tienda donde Josefa ahora pasaba sus días. Las amenazas decían: calla, olvida. La verdad no es verdad si nadie la dice en voz alta. Y luego llegaron otros visitantes, un hombre bien vestido, a caballo, que se presentó como un abogado enviado por la familia del general federal, cuyo nombre estaba en el diario. Le ofreció dinero a Josefa si entregaba el diario y prometía permanecer en silencio. Mucho dinero. Suficiente para que viviera cómodamente el resto de su vida. Josefa rechazó el dinero. El abogado se fue, pero antes de partir, dijo algo que Josefa no olvidaría. La verdad es un lujo que las mujeres como usted no pueden permitirse. La verdad destruye a hombres importantes, y cuando la verdad destruye a hombres importantes, castiga a mujeres como usted. Esa noche, la choza fue incendiada. Josefa vio el fuego desde el pueblo. Vio las llamas que iluminaban la noche, que devoraban la choza de adobe, que consumían la madera podrida del escritorio. Corrió hacia allá con otros, pero fue demasiado tarde. La estructura estaba completamente en llamas cuando llegaron. Lo que la sorprendió fue que el fuego no había destruido todo. En la ceniza y el humo, el diario aún existía. Las páginas estaban carbonizadas en los bordes, pero el centro había sobrevivido. La tinta de don Ricardo permanecía legible, como si la verdad fuera tan resistente al fuego como las propias víctimas. Josefa recogió el diario de las cenizas. Se quemó las manos en el proceso, pero lo tenía. Lo sostenía contra su pecho mientras el fuego consumía la última estructura de la choza que había sido testigo de 17 años de crímenes. Al día siguiente, el pueblo se dividió. Algunos decían que Josefa había incendiado la choza ella misma para destruir la evidencia de la maldición. Otros decían que había sido la familia del general federal para borrar la verdad. Una tercera grupo simplemente decía que era la tierra que se limpiaba a sí misma. La verdad era que nadie lo sabía, y en esa incertidumbre algo comenzó a germinar. Las mujeres del pueblo comenzaron a venir a Josefa. Mujeres de 60 años, 70 años, mujeres que habían sido esclavas, que habían sido abusadas, que habían perdido hijos. Vinieron en la noche, en silencio, y le contaron sus historias. Historias que nunca habían contado a nadie. Historias que habían guardado en el silencio durante décadas, como semillas en el interior de sus pechos. Josefa las escuchaba. Escribía sus nombres. Escribía las fechas. Escribía lo que había ocurrido con sus propias manos en un cuaderno nuevo que había comprado en la tienda. Irene, la maestra de escuela, llevó el diario de don Ricardo a una organización de derechos en la ciudad de Veracruz. Fue un proceso lento, fue un proceso peligroso. Hubo amenazas, hubo presión política, pero lentamente, la verdad comenzó a extenderse más allá del pueblo.
Un periódico escribió sobre ello. Un escritor documentó los nombres en el diario de don Ricardo y las conexiones a hombres poderosos en Veracruz. Una universidad comenzó a investigar la hacienda de San Isidro como sitio histórico de crímenes de esclavitud no registrados, pero todo esto fue después. En el momento inmediato tras el incendio de la choza, lo que Josefa experimentó fue el aislamiento. El pueblo se volvió dividido. Algunos la veneraban, otros la odiaban, otros simplemente tenían miedo de cualquier cosa relacionada con ella, como si el hecho de estar cerca de alguien que había desenterrado la verdad pudiera contaminarlos con peligro. Josefa se mudó nuevamente a la propiedad de San Isidro, no a la choza. La choza ahora no existía. Se mudó a una de las antiguas casas de los peones, una que estaba menos dañada que las otras, que tenía un techo y paredes que podían resistir la lluvia. En las noches, cuando el viento soplaba desde las montañas, Josefa podía escuchar sonidos que parecían gritos. Sabía que no eran gritos. Eran vientos que pasaban a través de las ruinas de la hacienda, que se encontraban con las paredes rotas, que resonaban en las cavidades vacías. Pero a veces, en esos sonidos, Josefa creía escuchar a sus hijos, no de manera sobrenatural, de manera real, como si su presencia en la tierra, ahora nombrada, ahora honrada, finalmente pudiera existir en el mundo sin vergüenza. Capítulo 3. Las voces de la tierra. En el pueblo comenzaron a llamarla la testiga. No era un apodo de honor necesariamente, era un apodo de miedo, de rechazo, de aquello que no puede ser ignorado porque representa la verdad que todos preferirían no ver. Pero Josefa había aprendido a vivir con los apelativos. Había vivido con esclava. Había vivido con puta, con bestia, con maldita. El nombre testiga era más cercano a la verdad de lo que cualquier otro había sido. Vivía sola en la casa de peones. Nadie la visitaba excepto Irene y un pequeño grupo de otras mujeres, las que habían venido a contar sus historias. Irene traía periódicos de la ciudad. Los periódicos contaban la historia que comenzaba a extenderse. La hacienda de San Isidro, documentada ahora como sitio de crímenes de esclavitud no registrados. El diario de don Ricardo, ahora en manos de investigadores. Las conexiones a hombres poderosos en el gobierno de Veracruz, conexiones que generaban incomodidad, que forzaban conversaciones incómodas, que lentamente, muy lentamente, comenzaban a cambiar la narrativa oficial. Pero había un precio por esa verdad. La primera amenaza directa llegó en forma de una carta. Estaba escrita en una letra clara, educada, amenazadora. La verdad que has sacado a la luz es una verdad que destruye la reputación de familias importantes. Familias que tienen mucha influencia. Familias que pueden hacer que desaparezcan personas, como tu diario casi desaparece en el fuego. Considera esto un aviso. Olvida lo que has documentado. Olvida las historias que las mujeres te han contado. Olvida el nombre de don Ricardo. Olvida todo y vivirás en paz. Pero si continúas, la verdad no te protegerá. Nada puede protegerte. Josefa mostró la carta a Irene. Es del gobernador, dijo Irene después de leerla. No directamente. Nunca dirá algo directamente. Pero es claramente de alguien en su círculo. Alguien con poder. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Josefa. Protegerte, respondió Irene. Hay otras personas en otras ciudades que están interesadas en la historia. Historiadores, escritores, abogados de derechos. Si la publicamos ampliamente, si la hacemos pública en múltiples lugares al mismo tiempo, es más difícil silenciarnos. Una voz puede ser eliminada. Múltiples voces, en múltiples lugares, son más difíciles de eliminar. Así que comenzaron a escribir. Josefa dictaba y Irene escribía. Transcribían el diario de don Ricardo, palabra por palabra, letra por letra. Copiaban los nombres de las mujeres que habían venido a contar sus historias. Documentaban las fechas, los lugares, los detalles de violencia que muchas de esas mujeres habían guardado en sus cuerpos durante décadas. Era un trabajo lento, doloroso. Cada palabra que escribían era una verdad que alguien había querido mantener enterrada. Pero continuaban. Mientras tanto, pasaba el tiempo. Llegó el invierno. Las lluvias fueron intensas.
La hacienda de San Isidro, abandonada excepto por Josefa y los fantasmas que la habitaban, se hundía lentamente en el barro y la vegetación. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, Josefa escuchó golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran golpes que venían con urgencia, con miedo. Abrió y encontró a una mujer joven, de poco más de 20 años, completamente empapada, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. «Soy Lucía», dijo la joven. «Soy la hija del gobernador. Mi madre me envió a buscarte». Josefa la hizo entrar, la envolvió en mantas, le dio té caliente, y luego, cuando la joven finalmente estaba lo suficientemente calmada para hablar, escuchó una historia que cambió todo. La madre de Lucía se llamaba Alejandra. Había sido vendida a la hacienda de San Isidro cuando tenía 16 años. Había sido una de las mujeres en el diario de don Ricardo. Había sido uno de los cuerpos que él había utilizado. Había sido una de las personas cuya existencia él había registrado en sus páginas, transformándola de persona a propiedad. Pero Alejandra había sobrevivido, se había escapado durante la revolución, se había reinventado, se había casado con un oficial del ejército que luego se convirtió en gobernador, y todo este tiempo había cargado con el secreto de su pasado, nunca diciéndoselo a nadie, ni siquiera a su propia hija. Cuando Alejandra leyó el periódico sobre la hacienda de San Isidro, cuando vio su nombre en el diario de don Ricardo, reproducido en letra impresa, algo dentro de ella se rompió. «Mamá no durmió durante 3 días», contó Lucía. «Solo leía el periódico una y otra vez, como si leyéndolo suficientes veces pudiera cambiar lo que decía. Luego, una noche, simplemente se levantó y me dijo: «Necesitas encontrar a la mujer que publicó esto. Necesitas traerla a casa. Necesitas saber su verdad, porque la mía es la suya». Lucía llevó a Josefa a la ciudad de Veracruz, a la casa grande donde vivía el gobernador. Era una noche oscura, y la ciudad brillaba con luces que Josefa no había visto en años. Alejandra los esperaba en una habitación iluminada por velas. Era una mujer de 65 años, con el cabello gris, con un rostro que había sido hermoso alguna vez y que aún retenía cierta dignidad, pero sus ojos eran los ojos de alguien que había llevado dolor durante toda una vida. «¿Eres Josefa?», dijo Alejandra, extendiendo sus manos. «Sí», respondió Josefa. «Yo estoy en el diario», continuó Alejandra. «Eso es lo que significa, lo que he estado llevando conmigo, lo que nunca pude decir en voz alta». Se sentaron juntas, 2 mujeres que habían vivido vidas separadas, que se habían encontrado a través de la verdad registrada en un diario de un hombre muerto. Alejandra le contó lo que recordaba, le contó los detalles que don Ricardo no había registrado, le contó lo que significaba ser joven, sola, sin defensa, en manos de hombres que consideraban que tu cuerpo era propiedad que podían utilizar como quisieran. «No vine de África», dijo Alejandra. «Soy mexicana. Fui vendida por mi propia familia a causa de deudas, pero eso no cambió nada. La esclavitud es la esclavitud, sin importar de dónde venga la persona. El dolor es el mismo». Lucía escuchaba en silencio. Era la primera vez que su madre compartía esta verdad con ella. «¿Por qué lo ocultaste?», le preguntó Lucía. «Porque si decía la verdad me convertía en ello», respondió Alejandra. «Si lo nombraba, si lo hacía real, me convertía en la mujer que había sido violada. Y yo quería ser algo más que eso. Quería ser la esposa del gobernador. Quería ser la madre. Quería tener una vida que no estuviera construida sobre la base de mi humillación». «Pero eso es lo que el silencio te hace», dijo Josefa, y su voz era tan tranquila, tan pesar, que llenó toda la habitación. «Te convierte en ello de todos modos, solo que sin testigos, solo que sin verdad». Alejandra asintió lentamente. «Mi esposo no sabe», dijo. «La mayoría de la gente en su círculo no sabe. Cuando vieron el periódico, cuando vieron mi nombre, fue como si la verdad que yo había enterrado tuviera que ser enterrada nuevamente, pero con más profundidad, de formas más complicadas». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía. Alejandra miró a Josefa durante un largo momento. Luego
Algo cambió en su rostro. Algo se endureció y se aclaró al mismo tiempo. «Voy a hablar», dijo. «Voy a contar mi historia oficialmente. Voy a permitir que lo que sucedió en la choza de San Isidro sea registrado no solo por el diario de don Ricardo, sino por las voces de las mujeres que lo vivieron. Y no importa qué precio tenga que pagar por ello, ese precio es menor que el precio que hemos pagado todas por el silencio». Fue después de esta conversación que Alejandra, la esposa del gobernador, comenzó a hablar públicamente. Fue una bomba política. La prensa especuló, había escándalos. El gobernador inicialmente negó todo, pero lentamente los reporteros comenzaron a examinar el pasado, la historia, el contexto, y la verdad comenzó a extenderse como agua a través de grietas en una presa. Otros hombres cuyos nombres estaban en el diario de don Ricardo comenzaron a negar sus conexiones. Comenzaron a argumentar que el diario era falso, que era una fabricación que no podía ser confiado como evidencia. Pero la voz de una mujer que había vivido, que había sobrevivido, que ahora estaba dispuesta a decir su nombre y decir qué le había sido hecho. Esa voz no podía ser fácilmente silenciada. Pasaron meses, pasó un año. La casa de Josefa en la hacienda de San Isidro se convirtió en un lugar de peregrinaje. Mujeres venían desde pueblos cercanos para contar sus historias. Historiadores venían para documentar. Un libro fue publicado, compilando el diario de don Ricardo, las historias de las mujeres, los testimonios. El libro se titulaba La choza, la verdad enterrada en la tierra de San Isidro. Josefa no se hizo rica. El libro no generaba suficientes ingresos para hacer a alguien rico, pero generaba suficiente dinero para que Josefa pudiera vivir sin trabajar cada día. Suficiente para que pudiera pasar sus últimos años en la hacienda, cuidando la tierra, documentando historias, siendo testigo. El gobernador perdió su posición, no directamente por el escándalo de su esposa, pero la exposición de su círculo, la revelación de la corrupción y la violencia que había estado tolerando y facilitando, hizo que su carrera política se deteriorara. Finalmente se retiró, aparentemente en buena forma, pero rechazado por su propio círculo, aislado por la verdad que ahora todos conocían. Don Ricardo, naturalmente, no experimentó ninguna consecuencia personal. Estaba muerto, pero su legado fue redefinido. Ya no era recordado como un hacendado exitoso. Era recordado como un criminal registrado. Sus crímenes fueron documentados en los registros históricos. Su nombre fue ligado para siempre a la violencia y la esclavitud. Pero la verdadera consecuencia no era para los hombres, era para la tierra. Capítulo 4. Lo que la tierra devuelve. Pasaron 3 años desde que Josefa abrió la choza por primera vez. Era el año de 1935. La revolución había transformado México, aunque no de las maneras que muchos habían esperado. La tierra aún era tierra. La pobreza aún era pobreza. Pero había un cambio sutil en cómo se contaban las historias, en cómo se recordaba el pasado. En la hacienda de San Isidro, donde antes había campos de caña, ahora había silencio y vegetación que crecía sin control. Nadie trabajaba la tierra. La tierra había sido reclamada por lo que la naturaleza decidiera hacer con ella. Josefa, ahora de 66 años, pasaba sus días recorriendo la propiedad abandonada. Su cuerpo había continuado envejeciendo, pero su mente estaba tan clara como había estado durante los últimos años, tal vez más clara, como si hubiera dejado atrás la niebla de la supresión y pudiera ver finalmente con perfecta claridad. Frecuentemente visitaban personas. Irene venía cada semana, traía libros, noticias, historias de las mujeres cuya verdad ahora era parte del registro histórico. Lucía, ahora profesora de historia en la Universidad de Veracruz, venía ocasionalmente entrevistando a Josefa, registrando sus recuerdos para un proyecto académico sobre la esclavitud en México. Alejandra vino una última vez, 2 años después de que su esposo había abandonado su puesto. Vino sola, sin su hija, sin sus sirvientes. Vino como peregrina a un lugar sagrado. Se encontraron donde la choza había estado. No había nada allí excepto ceniza que se había convertido en polvo, polvo que había sido absorbido por la tierra.
pero el lugar era reconocible de todos modos. Había una pequeña cruz de madera que Josefa había plantado, en honor a los bebés enterrados allí. «He venido para darle gracias», dijo Alejandra. «¿Gracias?», preguntó Josefa sorprendida. «Por haber roto el silencio», continuó Alejandra, «por haber hablado cuando todos esperaban que callara, por haber permitido que mi verdad pudiera existir. Mi esposo se ha ido, mi hijo me habla raramente, pero ahora soy real, ahora existo, no como la esposa del gobernador, sino como Alejandra, una mujer que fue violada, que sobrevivió, que habló». Se sentaron juntas en la tierra donde la choza había estado. Sentaron en silencio durante un rato largo, y Josefa sintió que algo dentro de ella se completaba. No se curaba. La curación no era posible, pero se completaba, como si la historia finalmente tuviera un final que le daba forma a todo lo que había venido antes. «¿Qué pasará después?», preguntó Alejandra, «cuando ya no estemos aquí. Cuando la verdad haya sido contada, documentada, registrada, ¿alguien la recordará?». «Alguien la recordará», respondió Josefa. «Las historias nunca mueren realmente, solo duermen, y cuando duermen, la tierra las sostiene, las mantiene vivas, y cuando alguien viene buscando la verdad, la tierra las despierte». Alejandra asintió lentamente. «Entonces la tierra ha hablado», dijo, «a través de la choza, a través del diario, a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras voces». «Sí», confirmó Josefa, «la tierra ha hablado». En los últimos meses de su vida, Josefa frecuentemente se sentaba bajo un árbol viejo que crecía en lo que había sido alguna vez el jardín de la casa grande de la hacienda. El árbol tenía siglos de antigüedad, sus raíces profundamente hundidas en tierra, que contenía tanto sangre como agua, tanto silencio como secreto. Un día, cuando Irene vino para su visita semanal, la encontró bajo ese árbol, mirando las hojas que se mecían en el viento. «¿Cómo estás?», preguntó Irene. «Cansada», respondió Josefa. «Mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu está en paz. Hemos hecho lo que debía ser hecho». «¿Crees que fue suficiente?», preguntó Irene. «¿Que fue suficiente para cambiar las cosas?». Josefa pensó en ello durante un rato largo. «Nada es suficiente», dijo finalmente. «El daño que fue hecho no puede ser reparado. Los hijos que fueron enterrados no pueden ser devueltos a la vida. Los años que fueron robados no pueden ser recuperados. Las vidas que fueron destruidas no pueden ser rehechas. Pero ahora la verdad existe. Ahora nadie puede decir que no lo sabía. Ahora todos los que lean el libro, todos los que escuchen la historia, saben que la choza existió, que la violencia ocurrió, que la tierra fue testigo de crímenes que fueron guardados en secreto durante demasiado tiempo». «¿Y eso es suficiente?», preguntó Irene. «Es lo único que la verdad puede hacer», respondió Josefa. «Puede existir, puede ser testificada, puede cambiar las historias que se cuentan, y si las historias cambian, entonces las personas cambian. Y si las personas cambian, entonces el futuro cambia». Josefa murió en su sueño, bajo el árbol viejo 3 meses después de esa conversación. El pueblo la lloró. No era un llanto universal. Había personas que habían deseado que ella nunca hubiera hablado, que hubiera dejado los secretos enterrados, pero la mayoría de las personas en el pueblo, especialmente las mujeres, reconocieron que algo importante había muerto con ella. Algo que no sería fácilmente reemplazado. La enterraron en el cementerio del pueblo, junto a la tumba de sus 5 hijos, bajo una lápida que Irene había encargado especialmente. La lápida llevaba una inscripción que Josefa y ella habían escrito años antes, en anticipación de este día. «Aquí descansa Josefa, esclava, sobreviviente, testiga». La tierra le devolvió sus gritos y ella los compartió con el mundo. Años después, la hacienda de San Isidro se convirtió en un sitio histórico, protegido por el gobierno, marcado para ser recordado. La casa de peones donde Josefa vivió se preservó. El lugar donde la choza había estado fue marcado con una placa de piedra, con las palabras: «En este lugar fueron enterrados los secretos de la esclavitud. En este lugar fue rota la verdad.
En este lugar comenzó la curación. Lucía, quien se convirtió en profesora renombrada de historia, escribió varias obras sobre la esclavitud en México, utilizando la historia de su madre y la historia de Josefa como puntos de referencia. El trabajo de Lucía ayudó a cambiar la narrativa académica sobre la esclavitud mexicana, que había sido históricamente subestimada y minimizada en comparación con la esclavitud de otros países. El libro La Choza se convirtió en un clásico, traducido a múltiples idiomas, estudiado en universidades, utilizado para enseñar a generaciones de estudiantes sobre la violencia del pasado y la importancia de la verdad. Pero lo más importante que Josefa dejó fue algo que no podía ser medido, una transformación en cómo la verdad era percibida y contada. Porque después de Josefa, después de La Choza, después del diario, fue más difícil para cualquiera decir que la esclavitud en México había sido menos brutal, menos sistemática, menos real que en otros lugares. Fue más difícil para cualquiera silenciar a las mujeres que habían sufrido violencia. Fue más difícil para cualquiera enterrar la verdad sin que alguien en algún lugar se levantara para desenterrarla. La tierra de San Isidro nunca volvió a ser tierra de caña. Permaneció abandonada, reclamada por la naturaleza, un memorial vivo a lo que había ocurrido allí. A veces, personas venían a visitar. Se sentaban bajo los árboles viejos, escuchaban el viento que movía las hojas, y en ese viento, algunos juraban escuchar voces, no voces de fantasmas, voces de memoria, voces de la verdad que había sido desenterrada, que no podría ser enterrada nuevamente, porque la verdad, una vez liberada, es liberada para siempre. Y la tierra, que lo había mantenido guardado durante tanto tiempo, finalmente podía respirar.